Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de American Farming. Amigos míos, en el día de hoy estoy listo para enseñarles todo sobre la leche, a cómo producir leche, cómo pueden tener leche y más importante aún, cómo van a vender la leche. Apuesto que no sabían que se vende. Sí, se vende, chicos. La leche de las vacas es totalmente vendible. Y eso es lo que les voy a estar enseñando en el día de hoy. El perro está bugueado ahí, nada que avanza. Hola. ¿Qué pasa, cachorrito? ¿No puedes avanzar? Ay, mira qué ternito. Bueno, chicos, vamos a empezar de inmediato, así que presten mucha atención si ustedes quieren pues tener su producción de leche, si quieren pues tener sus vacas lecheras y claro está, si quieren tener becerros, sí, terneritos, estos lindos cachorritos de vaca. Mira qué bonitos son estos cachorritos de vaca, son cachorros de vaca, ¿sabes? Sí, están espectaculares. Y también pues claro, allá están los adolescentes, ¿vale? Los rebeldes. Y estas de acá pues son las que nos dan leche, chicos. Muy bien, pues nada, prestar atención y no se pierdan, ¿eh? Bien, cualquier cosa me dejan en los comentarios. Vamos a empezar primero que nada, chicos, con la maquinaria que necesitamos. Muy importante eso, ¿eh? Y bueno, también, claro, el campo que necesitamos, que por cierto, si nos vamos a Realty, es este de por aquí, ¿vale? Este de aquí arribita. Este cuesta $250.000, como puedes ver. Ya yo lo tengo, claro. Y bueno, te da todo. Bien, ¿qué necesitamos? Primero que nada, pues necesitamos el remolque para animales, para el transporte de las vacas y todo eso. Luego necesitaremos estos remolques si lo vas a alimentar con pacas. Y un tractor, claro, con cargadora frontal para transportar y cargar y descargar las pacas redondas hacia los alimentaderos, ¿vale? Eso si lo vas a alimentar con pacas. Puedes alimentarla también con alimento de mezcla, este de por acá, ¿vale? También necesitas eso. O bien pues necesitarás este remolque de aquí, que es un alimentador a gran escala de ese alimento que se mezcla allá, ¿vale? Ese es pequeñito, bueno, este acá es gigante. Que por cierto, mira qué práctico es este remolque de aquí. Mira, tú le tocas allí y ahí lo conduces. Está bien increíble, mira. No sabía yo que el American Farming tenía este remolque. Qué increíble. Está bastante guapo, chicos. Tiene mucha simulación. Bien, vamos a ver entonces ahora qué tipo de animal necesitamos para todo esto de las vacas lecheras. Vamos para Livestock. Y aquí donde se compran los animales por primera vez, ustedes van a comprar la siguiente vaca. Esta que dice Dairy Cow, chicos. Yo les recomiendo que se compren la que quepan en el remolque, chicos, porque pues vamos a vender leche, ¿vale? No es que vamos a criar vacas, no, vamos a vender leche. Así que entre más, mejor, ¿vale? Y si las quieres comprar todas para no criar ternero ni nada de esas cosas, bueno, compra las 60 que son las que caben en el recinto, simplemente 60, ¿vale? Esta vaca de aquí ya está lista para dar leche y también para tener terneritos, ¿vale? Becerros que luego vamos a criar, pero eso te lo explico ahorita. Simplemente para que sepas que esta es la vaca que tienes que comprar, la Dairy Cow. Esta de acá ninguno nos sirve y por supuesto los cerdos tampoco. Y una vez que tienes tú tus vacas ya compradas, pues la primera vez que compras vaca tienes que ponerla en este sitio de acá, chicos. En el pastoreo gigante este que tenemos aquí. Aquí es donde vas a poner tú tus vacas, chicos, las primeras que compras. Y aquí las tienes que poner a alimentar. Y ese va a ser pues el siguiente paso que vamos a enseñarte. Es el alimentación de las vacas, chicos. ¿Dónde las vas a alimentar? Pues bien, chicos, la alimentación de las vacas, estas que compraste por primera vez, se va a llevar a cabo aquí, en este enorme galerón. Y lo vas a hacer ya sea con ese mezclador de Meyer o también con este enorme, pero enorme tanque de alimentos de animales, ¿vale? Aquí es donde lo vas a poner todo el alimento, chicos. Y bien, pues los alimentos que vamos a utilizar para las vacas van a ser este que de aquí, que es el de alimento comprado o hecho a través del picadillo de maíz, o bien puede ser con los fardos de heno que tengo yo por allá. Yo tengo ambas, la alimento con ambas porque cuando estoy aburrido, no tengo nada que hacer, pues me pongo a cargar y descargar pacas de heno, y cuando tengo pereza de hacer muchas cosas, me vengo para acá y las alimento simplemente pues con el alimento que se compra. Y bueno, sobre el alimento y todas esas cosas, dónde comprarla y cómo tenerlas, ya te he hecho un video, así que puedes visitarlo para que sepas pues cómo tener estos tipos de alimento para los animales. Y por cierto, chicos, este enorme silo que tenemos aquí en la granja es para almacenar alimento para las vacas, ¿vale? Entonces puedes descargar aquí alimento de vacas que compres y vas almacenando para tener ahí guardado y no tengas que viajar hasta el sitio donde se compra. Como puedes ver, pues yo en ese silo tengo ahorita 236.482 libras guardadas de alimento, y de esa forma pues ya no tengo que ir hasta allá a comprarla y luego traer acá. Nada, qué pereza.
En mi tiempo libre me pongo a llenarlo, pero eso es infinito, esa cosa agarra muchísima capacidad. Muy bien chicos, ahora la siguiente parte de este tutorial tiene que ver con detalles muy técnicos sobre crecimiento y producción de todos esos animales chicos. Bien, vamos a acercarnos acá y quiero que presten mucha atención ya que vamos a hablar de números, sí. No es matemáticas ni tampoco soy tu profesor de matemáticas, pero vamos a hablar de números chicos. Ok, ¿cuándo sale la primera vaca? El primer becerro, ¿vale? Bien, vamos a ver eso chicos. La primera vez que nosotros vamos a traer vacas hacia acá, ¿vale? Que serían pues estas de aquí, las que acabamos de comprar. Nosotros la compramos con una edad de 24 meses, ¿sí? Entonces, esas vacas están prácticamente ya listas para dar a luz a un becerro. Sí, a la edad de 26 meses, las vacas dan a luz un becerro, ¿vale? Y la segunda vez, pues sí que tardan muchísimo, ¿vale? Como puedes ver, esta vaca de acá tiene 37 meses y todavía le falta mucho tiempo para dar a luz otro becerro, ¿vale? Entonces, bueno, como puedes ver, el ciclo de traer al mundo a un nuevo becerro es muy largo. Por eso es que es mejor comprar, si tú vas a criar becerros, mejor ve, compra una vaca nueva y esa en 2-3 meses ya te estará dando a luz un becerro, ¿vale? Entonces, pues explicada esa parte, estas vacas que tenemos aquí ya todas dan leche. Todas las vacas que digan Dairy Cow, pues ya dan leche, chicos. Después de los 24 meses ya dan leche. Y ya que hemos visto pues el tiempo de crecimiento de las vacas grandes hasta tener becerritos, ahora vamos a ver un poco sobre el establo de los becerros, el destete y todo eso chicos. Bueno, pues el videojuego nos incluye estos hermosos establitos aquí para criar becerritos chicos, pero aquí no hay que hacer nada. Sí, lamento decepcionarlos chicos, pero yo también me estaba esperando que American Farming nos diera algo de simulación aquí, como lo veíamos en las fotos al inicio cuando se publicaba el juego, pero no. Aquí no hay que hacer absolutamente más nada que alimentar el recinto. Y el recinto se alimenta pues aquí chicos, sí. Aquí es donde se alimenta el recinto de los becerros chicos. Y no tienes que hacer nada, en absolutamente nada más que esperar tiempo y ya está. Eso sí me decepcionó un poco. Yo al ver las fotos en Instagram cuando se promocionaba el juego, pensaba que íbamos a tener que hacer algo con estos becerros o algo así, qué sé yo. Algo se hubiese hecho, darles mamadera o qué sé yo, pero no hay nada, en absoluto nada que hacer, es simplemente un adornito bonito ahí. Bien, pues ahora vamos a hablar un poco del tiempo de crecimiento de los becerros y todo. Bien chicos, antes de continuar voy a explicarles la tabla de ayuda que nos da el videojuego. Como pueden ver, Calf es un becerro, Heifer es un novillo y Cow es una vaca. Ok, el becerro va a tardar 10 meses en crecer para convertirse en un novillo, ¿ok? El novillo no va a producir leche hasta que cumpla 24 meses. Cuando ya tiene 24 meses va a producir becerros y leche hasta la edad de 8 años, chicos. Sabiendo ya eso chicos, entonces nosotros acá en el recinto de becerros y de novillos, pues vamos a ver de que nosotros al inicio, cuando la mamá da a luz a un becerro, pues vamos a pasar alrededor de 4 meses hasta que salga del sitio ese bonito que acabamos de ver que está de adorno ahí para destete. Y luego de ahí chicos, entonces vamos a tener que alimentarlo hasta que cumpla 24 meses y pueda pasar entonces al Dairy Farm chicos. Sí, así es amigos, cuando ya el animal cumple 24 meses puede pasar entonces al Dairy Farm. Ahora me he trasladado hasta acá, hasta el sitio donde dejamos los animales grandes, a las vacas, para enseñarles una cosa. Si nosotros intentamos descargar Dairy Calf, que son becerros, acá vamos a ver de que no nos deja chicos. No nos deja porque esos animales no están suficientemente grandes para estar en este sitio gigantesco. Y de igual forma los novillos tampoco los podemos pasar a este recinto grande porque aquí solamente van las vacas chicos. Así que los novillos y los becerros se tienen que terminar de criar en este campo de acá hasta la edad de 24 meses chicos. Sí, cuando ya tienen 24 meses entonces los puedes pasar hacia este campo grande ya para que produzcan leche y nuevos becerros y entonces repitas tú el ciclo. Tienes que mantener ambos establos llenos de alimento para que no se detenga ni el crecimiento ni la producción de leche chicos de ninguno de tus animales. Y bien, ahora estoy seguro de que muchos dirán: Eder, ¿y qué pasa cuando quiero dejar de producir becerros y ya parar este recinto de acá y simplemente criar leche? ¿Vale? Bueno, pues entonces ahí lo único que tienes que hacer es dejar este recinto sin nada de comida y cuando van saliendo los becerros,
las vacas nunca van a dejar de producir becerros. No le puedes decir, vaca, no te reproduzcas. Entonces cuando salen los becerros, simplemente pues pones este tráiler allá y los cargas y vas y los vendes y ahí tienes ingresos extra, ¿vale? Eso en caso de que ya no quieras seguir pues teniendo animales para criar, ¿vale? Simplemente le das comida a las vacas y empiezas a producir leche, 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 leche y más nada. Los becerros los tienes que ir a vender, ¿vale? Deja sin alimento esto y solamente alimenta este de acá. Y ahora, amigos, la parte importante del video, chicos, la venta de leche. Lo que todos queremos hacer, vender la leche, chicos. Bueno, pues tienes que traerte el remolque de leche, que es este grandotote que tenemos por aquí, hacia este sitio de aquí que se encuentra atrás, ¿vale? Del recinto donde tienes que alimentar a las vacas, ¿ok? Entonces simplemente tocas el botón de allí y de inmediato pues empieza a llenar el tanque ese. Tienes que tener en cuenta que la capacidad de leche que está acá diga que tienes, porque si no tienes no va a cargar nada, pues obviamente. Y una vez que lo tienes lleno, chicos, yo en este caso no la voy a vender toda, simplemente un poquito ahí para que ustedes vean. Pues nos vamos a trasladar hasta el siguiente sitio, chicos, que es donde vamos a vender la leche, amigos, para que nos paguen lo que nos merecemos, ¿eh? La leche no paga tanto, eso sí que es cierto, pero pues se produce bastante y bueno, siempre vas a tener ingresos ahí. Con las vacas lecheras vas a tener dos ingresos, la venta de becerros y obviamente la venta de leche, así que creo que es un negocio bastante bien. Más adelante les traeré un video si es o no rentable esto de la leche, porque sí que es un poco costoso. Simplemente te vienes aquí y le das a vender la leche. Tienes que tener en cuenta, amigo, cuando vas a vender, de que el mercado de la leche esté pagando bien. Por ejemplo, en este momento está pagando a 1,44 por galón y bueno, no es el mejor mes. El mejor mes este año es en octubre para vender, así que hay que esperar hacia allá. Muy bien, amigos, pues ese ha sido el tutorial de las vacas lecheras, de cómo vas a tener tus vacas, tus becerros y tus novillos. La verdad es que me decepcionó mucho esto de los becerros. Yo esperaba que pues la pudiera alimentar con una mamadera, así como se hace en la vida real, ¿no? Digo, me lo imaginé eso, no porque esperara mucho del juego, sino porque vi estos recintos aquí y pensé, wow, si los modelaron, se tomaron el tiempo de hacer esto, pues seguramente aquí algo se ha de hacer, pero no hay nada que hacer aquí. Bueno, lamentable. Bueno, nada, chicos, espero que les haya gustado el video. Ya saben que si es así pueden dejar un buen like. Y nada, yo me quedo aquí a producir tanta leche como sea posible. Y bien, acá las vacas no llegan, no sé por qué. A mí me hubiese gustado que cuando esto estuviera lleno las vacas se metieran, pero a veces se quedan ahí bugueadas, mira. Vaca, vaca. Bueno, chicos, hasta la próxima. Revienten el botón de like, compartan este video con todo aquel que quiera empezar su negocio de leche. Y nosotros nos vemos en la próxima. Comenta aquí abajo cualquier duda, consulta o algo que no te quedó muy en claro. Y nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. El mejor tanque que he visto en toda la historia de un farming, ¿eh? Chao.